Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a continuar con otra de las canciones, en este caso de Luciano Pereira. Me habéis recomendado muchísimo esta canción, me habéis recomendado muchísimo este tema con Soledad. Así que vamos a empezar con esta reacción de Luciano Pereira con Soledad en vivo en Vélez, Argentina, en el 2018. Enséñame a vivir sin ti. Recordaros, es un vídeo reacción y tendrá sus pausas correspondientes para dar las explicaciones que entren dentro de mis conocimientos. Si queréis el vídeo original, lo tenéis en la cajita de descripción, que siempre os dejo el vídeo original aquí abajo. Aquí abajo tenéis el vídeo original, ¿de acuerdo? Recordar, si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí al ladito, aquí abajo. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento. Vamos a empezar con Luciano Pereira, Soledad, Enséñame a vivir sin ti, en vivo desde Vélez, Argentina. Vamos allá. Si toda Argentina fuese cantante, no se llamaría Argentina, se llamaría Soledad Pastorutti. Se quieren muchísimo, se quieren muchísimo. Sé por vosotros que Luciano Pereira, Abel Pintos y Soledad empezaron junticos a cantar, se conocieron en el folclore argentino y se conocieron, empezaron, lo que pasa que después evidentemente pues se separaron, ¿no? Sus carreras musicales se separaron, evidentemente pues cada uno tira pues por su ladico, ¿no? Pero se conocieron desde ahí y la verdad es que bueno, el cariño que se tienen es brutal, tanto Abel Pintos con Luciano Pereira, Luciano Pereira con Soledad, Soledad con Abel Pintos, en fin, o sea, son los tres capos, por decirlo de alguna manera, del folclore argentino que empezaron juntos y la verdad es que tienen un cariño especial en Argentina. ¿La saben? A ver si es verdad. Una calle, un café, salgo a caminar. Él siempre tiene el mismo tono de voz, evidentemente, porque él es así, Luciano Pereira es así, pero fíjate, con esa voz que tiene, porque tiene una voz espectacular, no vocaliza apenas las canciones, no vocaliza, pero puede llegar a transmitir. O sea, Luciano Pereira puede llegar a transmitir con esa voz que tiene, porque tiene una gran voz, pero ya os digo, o sea, no vocaliza y evidentemente eso se le nota, o sea, se le nota a la hora de cantar, ¿no? Pero transmite lo que no está escrito. A ningún lugar, solo acompañado de tus recuerdos. Qué bonito ese vibrato y esos melismas que acaba de hacer ahora mismo, ¿eh? Cuidado. Y me quema este frío de la ciudad, molesta reír, cuesta respirar. Uy, Soledad tiene una voz de pecho, es la primera vez que la escucho, ya me perdonaréis, porque evidentemente el canal está para eso, para descubrir cantantes. Es la primera vez que escucho yo a Soledad y la verdad es que tiene una voz, me recuerda, ¿vale? No estoy comparando, de acuerdo, que las comparaciones a mí no me gustan absolutamente nada, ¿vale? Así así de principio, ¿vale? Me recuerda un poquito a la voz de la primera cantante que tuvo La Oreja de Van Gogh. Cuidado. Cuidado, ¿eh? O sea, me estoy diciendo que el timbre de voz me recuerda, ¿vale? No estoy comparando con la primera cantante de La Oreja de Van Gogh. Solo oigo tu voz en medio del silencio. ¡Wow! Eso ha sido muy bonito. Ahí ha hecho un melisma muy bonito. Sigues tan presente aunque no estés aquí. Tú tienes la magia que me hace feliz. A ver,
A ver, Luciano Pereira lo conocemos en el canal. Una de las canciones que yo reaccioné de él por primera vez fue la canción de Tu mano, que la tenéis en el canal. Esa canción es impresionante. Sé la historia que tiene detrás esa canción, ya me la dejasteis clara. Yo no sabía nada de Luciano Pereira, ¿de acuerdo? No sabía que estuvo malito, no sabía que estuvo ingresado, a punto de fallecer incluso. Y la verdad es que esa canción fue un punto crucial para empezar a reaccionar a él en el canal. Y desde entonces, lo que os digo siempre, adoramos, adoramos, ahí, ahí, adoramos a Luciano Pereira en el canal. Y ese timbre de voz que tiene precioso. El poder para aliviar mi sufrimiento. Enséñame a vivir sin ti. Oh, no te alejes más de mí. Pero qué cosa más bonita. Pero qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, chicos, ¿me fijo en la letra o me fijo en lo que hacen? La letra, luego la escucho en casa detenidamente, ¿de acuerdo? Muchas veces no puedo evitar escuchar la letra y coger el señor Don Pañuelo, ¿vale? No lo puedo evitar. Pero yo estoy aquí para reaccionar un poquito las dos cosas, ¿no? No me podéis pedir, fíjate en la letra más que en lo que hace. No puedo, o sea, no puedo porque las dos cosas estoy aquí para eso, ¿vale? Para fijarme en la letra y evidentemente para fijarme en lo que hacen, ¿no? Unas voces empastadas muy, muy bonitas. Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo. Cuidado también con la voz de Soledad, ¿eh? Cuidado que es una voz de pecho súper impresionante y esos melismas que hace al finalizar las frases. No había escuchado a Soledad. Enséñame a vivir sin ti. Oh, no te alejes más de mí. Que mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo. Los dos viven la canción, o sea, los dos viven la canción. Es impresionante, impresionante. Sigue Abel con esa voz tan potente, porque la voz de Abel es potente, o sea, perdón, de Abel. Siempre me pasa lo mismo. De Luciano, Luciano. Hubo un vídeo que se me escapó a Abel y estaba tan tranquila. Pues es que Abel, me parece que lo repetí un par de veces. Y que no es Abel, que te ha traicionado el subconsciente. Te ha traicionado el subconsciente. Que no es Abel, que es Luciano. Pues aquí me ha pasado lo mismo. O sea, es que a ver, como son tres voces, en este caso, contando con Soledad, ya sabemos que es una voz femenina, pero, o sea, como son dos voces que son muy... cada una tiene su estilo, ¿vale? Pero vienen del mismo lado, no sé cómo explicarme. Entonces, claro, esas equivocaciones la puede tener cualquiera, o sea, cualquiera. Lo que pasa que borran, cortan el vídeo y fuera, pero yo no lo corto, ¿vale? Yo no lo corto, yo lo dejo porque soy así. Porque soy así de maja y de espontánea y de todo, ¿no? Y de natural. Pero sí, sí, o sea, Luciano Pereira sigue con esa super voz que tiene, o sea, no tiene una voz tampoco muy... ¡buah! ¿Sabes? Pero todo lo que, la potencia de voz que tiene ya le sobra para transmitir lo que transmite. O sea, que es que Luciano Pereira es un transmisor de lo que él vive realmente, ¿no? Y de lo que él siente. Soledad Pastoruti, señores. Está petado, está petado, petado, petado. O sea, Vélez, Argentina, el 2018, claro, es que no me extraña. Viniendo de allí, ellos dos, Luciano Pereira y Soledad, no me extraña que esté petado. Está petado. Hoy me duele saber que esto sigue igual y no entiendo cómo hacer para olvidar. Esos melismas que tiene son impresionantes. Esos melismas que tiene. Que por cierto, en el canal, cuando yo lo presenté en el canal y demás, le dije a mi padre, papá, mira a Luciano Pereira, que ya verás que siempre... Pues es que no lo conozco. Tú míralo, míralo, escúchalo atentamente. Y escuchó los dos, Abel Pintos y Luciano Pereira. Y mi padre dice, no sé, me gusta más Luciano Pereira. O sea que mi padre es más de Luciano Pereira. A ver, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Yo soy más de Abel Pintos. Bueno, pero eso cada uno es a gustos, ¿no? Éramos felices, todo era perfecto. Qué cosa más bonita esos melismas, son preciosos. Sigues tan presente aunque no estés aquí. Tú tienes la mano
pero cómo viven la canción, es impresionante cómo viven la canción. De hecho, cada uno tiene su estilo y cada uno tiene su propio, y eso es lo bonito, ¿no? Y además es que el compañerismo que se tienen en el escenario, que eso es muy, muy bonito. Hoy en día en la música existe muchísima rivalidad y no puedo llegar a entender por qué. De hecho, yo cuando estoy en el escenario con alguien, yo soy la primera que quiero que se luzca esa la otra persona, ¿no? Pues yo creo que a Luciano Pereira le pasa lo mismo, o sea, él deja que la otra persona se coma el escenario, ¿no? También le pasa a Abel Pintos cuando también invitó a uno de sus conciertos a Luciano Pereira, le dejó también, ¿no? Que él se explayara, ¿no? Pues él hace lo mismo, es compañerismo lo que hay que tener en la música, compañerismo, humanidad, humildad, y hoy en día eso no se tiene. Enséñame a vivir sin ti. Oh, no te alejes más de mí, que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo. Ojo, cuidado con la voz que tiene Soledad. O sea, me estoy quedando flipada. O sea, me estoy quedando luciflipada con la voz que tiene Soledad. O sea, es impresionante, es la primera vez que yo la escucho cantar y es que tiene una potencia brutal cantando, brutal. O sea, al principio que dije que me recordaba un poquito a la voz, a la primera cantante de La Oreja de Van Gogh, a Maya Montero, me parece que es, sí, a Maya Montero. La diferencia que yo le encuentro que Amaya Montero engola mucho la voz cuando canta, ¿sabes? La engola mucho, es como me sale la de muñeca de trapo, que tengo el cover, tengo el cover en el canal, ¿vale? Pero bueno, la niña que llora en tus fiestas, engola mucho la voz, es muy, ¿sabes? La engola, pero Soledad es mucho de tirar esas vocales con muchísima fuerza, ¿no? No la engola, pero ya os digo, es fuerza lo que tiene. Enséñame a vivir sin ti. Oh, no te alejes más de mí. En mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo. Qué cosa más bonita, esos melismas, ha hecho un melisma, ha hecho un vibrato, ha hecho una voz no, no es de pecho, es mixta, es una voz mixta lo que hace ahí, ¿no? Con unos vibratos y unos melismas perfectos. Ahí Soledad lo que hace mucho es abrir mucho la laringe, ¿no? Como si se estuviera, como cuando vas a bostezar. ¡Oh, no! Abre mucho esa laringe para que suene así de fuerte y de limpia esa nota. Enséñame a vivir sin ti. Oh, no te alejes más de mí, que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo. De que empastadas las voces, o sea, y los giros que hacen es brutal, porque además ya, como ya os digo muchas veces, es muy difícil hacer esos giros, ¿no? A la hora de cantar al unísono, es muy difícil hacerlos, esos giros, y la verdad es que ellos... Claro, es que evidentemente, claro, se conocen de muy pequeñitos y evidentemente pues habrán ensayado muchísimo y ya se conocen de arriba abajo cada uno a la hora de cantar. Mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo. Cuidado con la voz de Soledad, que estoy aluciflipando. Con la voz de Soledad, estoy aluciflipando. De verdad os lo digo, o sea, no me esperaba esta voz para nada de Soledad. Sole, enséñame a vivir sin ti. Enséñame a vivir sin ¡Ay, qué voces más bonitas! Nuestra Sol Mataruti, señores. Se quieren con locura. Qué bonito es.
Qué bonito es que es precioso, es que es precioso ver cómo los artistas se apoyan entre sí en un escenario y eso tendría que pasar siempre, desgraciadamente no pasa. Yo llevo más de 25 años cantando y el hecho es que si te pueden poner la zancadilla te la ponen porque sí, porque les apetece, porque es que la gente es mala. La gente es mala. Cuando viene del mundo de la música, hay gente que es muy, muy, muy mala. O sea, yo soy la primera que os digo, mira, si tenéis un canal de reacciones y lo hacéis mejor que yo, que parece ser que es muy fácil hacerlo, ¿verdad? Estas reacciones, cuando no te bloquean, cuando no te desmonetizan, cuando no te tal, cuando no te denuncian, cuando no sé qué, cuando no tal. O sea, si tenéis un canal de reacciones, yo soy la primera que os digo, mandarme el link, que yo os lo pongo en mi canal, que no tengo ningún tipo de problema. Pues es que no puede existir, no debería de existir la rivalidad en la música, pues existe y es una pena, pero súper grande. En fin, me ha sorprendido muchísimo la voz de Soledad, o sea, muchísimo me ha sorprendido la voz de Soledad. No me esperaba para nada esa potencia de voz de Soledad, la verdad. Y Luciano Pereira, pues eso, pues Luciano Pereira sigue con esa voz dulce, a la vez con mucha fuerza, con mucha energía, esos vibratos, esos melismas tan bonito que hace a la hora de terminar esas frases, muy bonita. La verdad es que la canción me ha encantado. Hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por recomendarme estos cantantes y muchísimas gracias por el apoyo que estoy recibiendo en el canal. Y lo dicho, por favor, si no estáis suscritos, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí abajo. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Notar vuestro apoyo y seguir reaccionando a estos cantantes y a estos artistas y a estos intérpretes de todo el mundo, por favor, de todo el mundo. Un besazo muy, muy, muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Chao. ¡Mua! Os quiero. Felicidad y aún sentimos que es tan poco.